queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bueno, pues empezamos el directo. Vamos a empezar a ver si, bueno, pues la gente se conecta. Es la primera vez que hago esto. Estoy súper, súper emocionada, nerviosa, no sé, un montón de cosas así a la vez. Y bueno, pues no sé, vamos a ver. Había una persona conectada, ahora ya no está. Es que no sé cómo funciona esto, pero bueno. Yo ya tengo aquí mi cafecito. Esta tacita me la regalaron mis hijas para el Día de la Madre. Y nada, pues vamos a esperar a ver qué tal esto. Eh, no sé, simplemente el objetivo de esto es, pues, a los que sois miembros del canal, pues, ofreceros, pues eso, una charreta, un café conmigo, que me preguntéis lo que queráis. Eh, no sé, vamos a esperar. A ver si se conecta alguien. Somos muy poquitos, que eso también es pues lo que me ha impulsado, ¿no? A hacer esto, porque, pues eso, es como estar entre amigos. Entonces, bueno, pues vamos a ver. No sé si alguien se conecta, pues también probaré a ver si me escucháis, porque no sé si se me escucha o no sé. No sé cómo funciona esto. Así que, bueno, veo ahí una persona, no sé si, no veo tu nombre, no sé quién eres. En el chat puedes escribir y creo que esto funciona así, es que no lo sé, es que es la primera vez que lo hago, de verdad. Estaba diciendo que bueno, que he creído conveniente hacer esto para los que sois miembros del canal y como somos poquitos, pues hacer, pues eso, hacerlo como un cafetito, que yo ya lo tengo aquí preparado, entre amigos. Y nada, por el chat pues me podéis preguntar pues cualquier cosa, lo que queráis, lo que queráis. Entonces, a ver, no sé, no, es que, a ver, chat destacado. Mm, Vale, pues no sé si queréis, no sé, a ver, yo voy a poner aquí algo. Oh, hola, Roser Domingo Rosich. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver. La verdad es que buena tarda, sí señor. Aquí no, aquí son las 11 de la mañana. Ya sabéis que aquí tenemos 6 horas menos que en España. Y bueno, estaba diciendo bueno, que me ha animado a hacer esto para todos los que sois miembros del canal, porque somos poquitos y podemos hacer así, pues no sé, una horita así como de tomarnos un cafetito y bueno, pues si tenéis alguna pregunta o cualquier cosita, pues yo estoy encantada, ya sabéis, de contestaros y en fin, pues no sé, que también digo que estoy nerviosa porque es la primera vez que hago esto, no sé muy bien cómo funciona, poco a poco pues voy a ir indagando y nada, y también quería saber si se me escucha, porque no sé si se me oye, es que no sé nada, absolutamente. Así que, y nada, también lo he puesto un poco el día sábado porque es una hora y un día en el que pues más o menos la gente está en casa, en fin, pues eso. Yo, la verdad es que me levanto súper temprano todos los días, tengo un montón de cosas que hacer siempre, porque ya sabéis que en una casa nunca se para y bueno, pues, nada, yo digo, aunque sea una hora, tengo que dedicarles a los miembros del canal y bueno, pues por ahora solamente Roser se ha conectado. A lo mejor tenía que haber hecho más publicidad, no sé. Me acaba de llamar,
Me acaban de llamar a la puerta, se te escucha perfectamente. Okey. Muchas gracias, Roser. Pues nada, ve a abrir a la puerta y a ver quién es, y si se quiere unir al chat, pues perfecto. Aquí estaremos tomándonos el cafetito con mi taza del Día de la Madre. Lili Daniel, hola, ¿qué tal? Se te oye perfectamente. ¿Qué tal los planes para la nueva casa? Uf, madre mía. Mañana vais a ver más cositas, pero bueno, ya sabéis que a mí me cuesta bien poco ponerme al lío porque me encanta. A veces estoy, pues eso, destrozada por la noche que digo, madre mía, me pego unos palizones, pero es que me encanta hacer cosas en la casa. Tengo un montón de ideas, un montón de, pues eso, de cosas que quiero hacer. Lo que ocurre es que, pues, en un mes me estoy yendo ya a España, entonces no quiero empezar algo que no pueda terminar. Entonces, lo que estoy haciendo son cositas pequeñas que sé que voy a poder, dejarlas terminadas en el plazo de un mes, que es cuando nos vamos a España, pero bueno, aparte de todo lo que hay que hacer en la casa, pues tenemos el jardín. El jardín, esta tarde va a venir el jardinero porque ya vamos, la zona que tengo vallada, donde pusieron la fosa séptica, pues resulta que, claro, ahí está la tierra. Y vamos a plantar hoy ya, a echar la semilla para que crezca el césped y bueno, pues yo ya he plantado mis hortensias que me regalaron para el Día de la Madre, mis hijas. En fin, pues eso, poco a poco haciendo cositas, pero deciros que estamos encantados, encantados con esta casa. Se nota la mano de, pues eso, del dueño, que fue el que la diseñó, y la verdad es que los materiales, la construcción es una auténtica maravilla. Este tipo de casas así tan bien hechas ya no se hacen. Yo tengo amistades aquí que las casas son más nuevas y dicen que va, si es que todos son problemas. Bueno, en todos los sitios ha pasado, porque yo también recuerdo en España que hubo una época, el boom de la construcción, que todo el mundo se puso a construir y luego, al cabo del tiempo, pues ya iban saliendo las pegas. Así que, pues eso, tengo muchísimos planes, Lili, para, para hacer en la casa, pero bueno, han surgido también cositas que nos han hecho parar, porque en un principio nosotros ya tenemos mirado el suelo y todo lo que queremos hacer, pero han surgido cosas de mucho dinero que no teníamos previsto hacer y entonces eso nos ha frenado un poco, porque no solo ha sido lo de la fosa séptica, hemos tenido que cortar 3 árboles, o sea, obligatoriamente. Y luego hemos cambiado la semana pasada, que ya os lo pondré en otro vídeo, porque tengo tanto contenido que no sé cómo ponerlo, pero acabamos de cambiar el tejado completo de la casa, que eso era algo que tampoco teníamos previsto porque en la inspección la pasó, la casa pasó la inspección, dijo que teníamos, pues eso, entre 5 y 10 años más de vida del tejado y no ha sido así porque el seguro también nos ha obligado e intentamos cambiar de seguro para ver si, pero claro, nos subían la póliza una barbaridad. Yo no suelo hablar de dinero porque es verdad que aquí en Estados Unidos se le ha perdido un poco el respeto al dinero y se hablan de miles como churros, que digo yo. Entonces, bueno, pues eso, han surgido el tejado, han surgido los 3 árboles, la fosa séptica, en fin, hemos puesto también alarma porque como nos marchamos a España, pues queremos tener la casa protegida y hemos puesto alarma por toda la casa, en fin, pues eso, cositas. Y yo pues lo que estoy haciendo es pues lo que está en mi mano, que puedo hacerlo. Ahora he hecho la habitación de invitados, porque he empezado por la habitación de invitados porque lo que quería era hacer la prueba de lo del suelo. O sea, quitar lo que es la moqueta, porque la moqueta, aunque yo la lavé, es una moqueta vieja y, en fin, que ya sabéis que a mí no me gusta nada, nada la moqueta.
Entonces, bueno, pues he hecho la prueba, me ha encantado y la planta de arriba se va la moqueta completa. No ahora porque ya os digo que me voy en un mes a España y no me va a dar tiempo. Y sí que quiero dejar terminado el baño pequeñito, el aseo que tenemos aquí en la planta, en la primera planta, el baño de cortesía, porque ya tengo todo, ya me ha llegado el mueble, ya tengo el suelo, solamente me falta pues pintarlo, poner los detalles que a mí ya sabéis que me encantan y, y comprar el inodoro, que tampoco lo hemos comprado. Pero vamos, que eso la semana que viene, pues eso, lo hacemos en un pispás. A ver, madre mía, cuando compras una casa siempre salen cosas con las que uno no cuenta. Sí, sí, porque ya te digo que nosotros, a ver, en la otra casa el tejado también estaba para cambiar. O sea, que no es que dices, jolín, nos hemos venido hasta... No, allí también estaba para cambiar ya. Porque normalmente la gente vende las casas cuando ya le tienen que hacer cosas. Entonces la gente prefiere comprar una casa nueva, aunque sea de peor calidad, pero que sea nueva y no arreglarla. Entonces, pues eso, sí, a nosotros nos han surgido estas cosas que no son nada baratas. Son, vamos, yo con el precio del tejado me podía haber puesto la casa entera de suelo de madera, pero del mejor. Pero el tejado es muy importante. No teníamos ninguna gotera, porque no teníamos ninguna gotera, pero sí que es verdad que, mira, por ejemplo, encima del garaje el tejado tenía musgo, porque como hay tantos árboles y da la sombra en esa parte, pues tenía musgo. Y el musgo lo que hace es que se mete por dentro, entonces es peligroso. Entonces, bueno, pues imagínate. Imaginaros, sí, sí, sí. Así que nada, esos son los planes que de momento tenemos. O sea, tenemos un montón de planes. También deciros que la semana pasada, el viernes, tuvimos que encender el aire acondicionado porque estábamos a 29 grados. O sea, yo decía, madre mía, o sea, ha venido el calor de golpe. Y el sábado bajaron las temperaturas. Esta noche hemos estado a 4 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Y ha estado lloviendo toda la semana pasada. Entonces, también hay cositas de jardín que no he podido hacer, porque mi marido, que es un amor, pues me ha hecho yo atrás que quiero hacer un jardín inglés, porque me encantan. Como tenemos tanto terreno, pues yo digo, bueno, aquí en este espacio tan abierto, aquí voy a hacer mi jardín inglés. Entonces él me ha construido como unas jardineras, o sea, son 4 jardineras en L, ya lo veréis, y en medio una que hace así como un rombo y, y nada, pues ahí están, esperando a que yo plante todo lo que tengo. ¿No sabéis el trajín que llevan mis plantas? Porque claro, por la noche 4 grados, imaginaros. Ahora hay como 13 o 14, lo que pasa que hay mucho sol y entonces parece que haya más, pero no. Entonces, por el día las saco, por la noche las entro, o sea, un descontrol total. También hemos comprado un shed. Un shed es una casita como la que teníamos en la otra casa en el jardín para guardar todo lo del jardín y todo. Y bueno, pues también está por montar, pero porque el tiempo no nos ha dado tregua. O sea, es que el día que nos pusieron el tejado, o sea, terminando los chicos a las 8 de la noche, se puso a llover. Digo, madre mía, o sea, qué estreno, ¿no? El tejado. Y bueno, pues eso, tengo muchos proyectos, pero todos los de fuera que tengo no puedo hacer nada. Hoy va a venir el jardín, no, y parece que no va a llover y vamos a poder echar la semilla para el césped. Pero bueno, en España hoy ha empezado el calor. Sí, sí, mira, tengo una amiga que de verdad, si no la seguís, es My Little Moment, Esther, y ayer justo estaba hablando con ella y me mandó un vídeo, ella vive en Sevilla, pero lloviendo a cántaros, digo, madre mía, o sea, impresionante. Yo digo, pues es que aquí estamos igual, o sea, claro, con frío, porque no es normal, o sea, a finales de mayo, que aquí hayan 4 grados. O sea, yo tengo la calefacción puesta en casa porque hace frío. Entonces, pues imaginaros. Pero bueno, pues ya mi cabeza está un poco
entre aquí y España. Porque dentro de un mes, pues ya estamos por allí, por la terreta, y ya, bueno, pues será otro tipo de contenido de qué es lo que hacemos. También tenemos las vacaciones que hacemos, los 4 juntos, que eso será a finales de julio y y principios de agosto, que ya tenemos el viaje y todo. Hola, hola Cristina, ¿qué tal? Bueno, os vais uniendo. A ver, veo que hay 4 personas, pero en el chat solo veo a Roser, a Lili y a Cristina. Hola Cristina, ¿qué tal? Lili me estaba preguntando los planes que teníamos para la casa y bueno, pues eso, le estaba diciendo que muchos planes, pero pero el tiempo aquí no nos da tregua. Esta noche pasada pues hemos estado 4 grados, la calefacción todavía encendida y eso, pues hace un frío que, que pela. Y nada, le estaba diciendo que tengo muchos planes, pero que solamente voy a ir haciendo lo que pueda terminar, porque en un mes ya estamos ahí en la terreta. Así que, pues eso, no sé. Bueno, y también he empezado este chat diciendo que ya no estoy tan nerviosa, ya no estoy tan nerviosa, pero bueno, he empezado diciendo eso que para los que sois miembros del canal, pues, pues que eso, quería hacer algo para vosotros, algo especial. Y, y yo digo, pues vamos a hacer un chat, que me pregunten lo que quieran, nos tomamos un cafetito. Mirad, ya he enseñado la taza como 3 veces. Esta taza me la regalaron mis hijas para el Día de la Madre, aparte de las hortensias, que ya están plantadas. Y nada, aquí, no sé si lo veis, el cafetito en mano y poco más. Hoy sábado, pues yo normalmente sábado y domingo, a no ser que vayamos a algún sitio, no salimos de casa porque mira, el otro día justamente le estaba diciendo a mi marido, digo, yo ahora entiendo un poco por qué la gente aquí en Estados Unidos es muy individualista, o sea, ellos se meten en su casa y yo entiendo que es porque como todo el mundo tenemos una casa y tenemos jardín y tenemos un montón de cosas que hacer, pues a no ser que quedes con amigos y tengas algún plan que dices, pues hoy he quedado, yo ayer por ejemplo me fui por la tarde de barbacoa con unos amigos, porque mi marido está en Washington, él viaja muchísimo y hasta que no coja las vacaciones, pues la mayoría de los fines de semana estamos mi hija la pequeña y yo solas. Entonces, nada, nos invitaron a una barbacoa y estuvimos pues hasta las 9 o así. Entonces, a no ser que tengas algún plan, o sea, no socializas con nadie porque tienes tantas cosas que hacer en tu casa pues eso, que no te da tiempo. No te da tiempo. Y luego es que aquí la gente, pues eso, si van a venir a casa te avisan y tú ya te planificas. O sea, entonces yo digo, por eso entiendo yo a la gente que no socialice tanto, porque hay tantas cosas que hacer en una casa que no te da tiempo, no te da tiempo. Así que, a ver, aquí también el tiempo está un poco loco. Esta mañana 15 grados y a mediodía 24. Pues aquí estamos ahora a 14 y por la noche a 4. Yo digo, madre mía, o sea, así que yo, pues los nervios me comen por dentro porque tengo el shed que hemos comprado, que está, porque en la parte de atrás, detrás del garaje, hay otra zona toda de cemento, que es otro patio, y ahí es donde queremos poner la casita del jardín, porque enfrente voy a hacer, que me ha hecho mi marido, que no sé si lo estabais escuchando, pues eso, que me ha hecho las jardineras para hacer un jardín inglés. Entonces, claro, todavía tardaré porque ya os digo, no me va a dar tiempo, yo sé que no me va a dar tiempo, sí que plantaré, ya le he dicho al jardinero que cuando empiecen a salir los tomates y lo que salga, que se sirva hasta que nosotros volvamos en agosto, que este año voy a estar 2 meses en España. Este año sí, porque luego siempre me voy normalmente 6 semanas y me arrepiento. Entonces, mi hija, la pequeña, el año que viene ya es el último año de high school, que es en España es como segundo de bachiller. Y entonces, claro, una vez ya
ya empiezan la universidad, es otro horario. Entonces, este año mi hija dice: "Mami, nunca nos quedamos a las fiestas", porque claro, aquí el colegio, el instituto, se empieza a mitad de agosto. Entonces, claro, allí las fiestas ya sabéis que en casi todos los pueblos y allí en la playa se hacen del 10 al 15, o sea, celebrando la Virgen de Agosto, y en el complejo tenemos fiestas, bueno, en todos los complejos. Y mi hija dice: "Mami, no, este año nos podíamos quedar, tal, no sé qué". Y yo digo: "Pues mira, ¿sabes qué? Que sí, que luego, siempre cogemos 6 semanas y me sabe a poco, que me va a pasar lo mismo, porque yo creo que aunque me vaya 2 meses, pues me va a saber a poco". Pero bueno, también vamos a aprovechar que ya estando de allí nos vamos a ir de vacaciones, el viaje que hacemos siempre la familia, que este año nos vamos a China. Ya os lo adelanto, nos vamos a China, creo que del 28 al 6 de agosto, una cosa así, o al 8 de agosto, no estoy segura. Y, lo tengo, a ver, lo tengo aquí porque me mandó mi marido la captura de lo que es el billete nuestro y, y creo que volvemos, a ver, os digo, nos vamos el 26 de julio hasta el 6 de agosto, volvemos el 6 de agosto, sí. Y nada, me hace mucha ilusión, yo digo, antes de que se pongan las cosas feas. Entre Estados Unidos y China, porque me apetece muchísimo. A mí ya sabéis que me gusta mucho la cultura asiática. No voy a decir China porque me encantan los coreanos, o sea, la comida coreana, me encanta. Mi marido estuvo el año pasado en Japón y me dijo: "A ti te encantaría vivir en Japón". Digo: "Pues sí, porque me gusta muchísimo la cultura que ellos tienen, ¿no?". Y de todo, de todo. Y bueno, pues eso, tengo una ilusión tremenda por ver la Gran Muralla China, todos los templos. Vamos a Beijing, a Pekín, a la capital, y bueno, pues, ya lo veréis. No son muchos días, porque a mí realmente, o sea, irme de vacaciones, a lo mejor 15 días, no me gusta. Yo creo que con 4 o 5 días para ver el lugar, lo más típico y tal, yo tengo suficiente porque me agobio bastante. Yo soy mucho de estar en casa y soy muy hogareña, somos muy hogareños, eh, y entonces, pues eso, sí, salir, pero lo justito, o sea, ya está. Entonces, bueno, pues esos días, fenomenal. O sea, yo creo que un poquito más de una semana, una semanita, muy bien. Así que, bueno, pues no sé, ¿dónde estás ahora? Pues ¿dónde estoy? Estoy en Estados Unidos. Esta es la oficina. ¿Desde dónde nos hablas? Digo, bueno, pues eso, esto es la oficina. Es que como he puesto la cámara en el ordenador, a ver si en la próxima vez que haga, porque tengo intención de hacer esto una vez al mes. Entonces lo puedo hacer desde, a lo mejor, desde el iPad. No sé si se podrá hacer, pero bueno, lo voy a intentar si se puede hacer desde el iPad y así lo puedo mover y os puedo ir enseñando. Sí, esto es la oficina. Este es el cuadro que yo tenía en el comedor, en la otra casa, que como este comedor tiene papel, pues claro, el papel que ya es estampado más este cuadro no me gustaba cómo quedaba. Entonces, esta es la oficina. Aquí es donde tenemos pensado hacer la librería, que de momento no la vamos a hacer porque ya os digo, no nos queremos embarcar en un proyecto que no lo tengamos que dejar a medias, porque ya os digo que en un mes estoy en España. Entonces, pues eso, vamos a hacer cositas que se puedan ir terminando. Quiero esta semana empezar con el baño, con el aseo que tenemos aquí abajo, pequeñito, que eso se hace en un pispás. Lo que más me para es no instalar el mueble, porque el mueble yo lo tengo súper claro para instalar el grifo y todo, pero nunca he instalado un inodoro, nunca. Tengo una amiga que dice: "Pero sí es súper fácil". Digo: "Bueno, pues vamos a ver".
Entonces, porque es que, claro, es que ese baño, es que yo, mira, como os decía antes, nosotros íbamos a cambiar el suelo de toda la casa de madera. Entonces vinieron varias empresas a medir y a darnos presupuestos. Y claro, es que ese baño tiene moqueta. Es que es impresionante. Y claro, yo le decía al señor, digo, pero ¿cómo que pusieron moqueta? Y el señor me dice, es que eso fueron modas que no funcionaron. Digo, ah, y tanto que no funcionaron. Dice, pero se llevaba incluso la moqueta en la cocina. Digo, ¿what? ¿En la cocina? ¿Os imagináis una cocina con moqueta? O sea, moqueta en el baño no lo entenderé nunca. Yo tampoco, Cristina. O sea, a ver, yo cuando vi esta casa, a mí lo que me enamoró, porque mi marido siempre dice, tú es que ves lo que nadie ve. Y luego cuando ya lo haces, entonces es que vemos el resultado. Y yo cuando vi esta casa, para empezar, cuando vivíamos en Virginia, de camino al club de esgrima, cuando yo iba a llevar a mis hijas a entrenar, había una casa igual, igualita a esta, igualita. Y siempre pasábamos por delante y yo decía, jolines, qué casa más bonita y me encantaría tener una casa así. Pues bueno, las cosas, no sé si se han aliado todos los astros o qué es lo que ha pasado, que la casa es idéntica a esta. Entonces nosotros cuando yo entré en esta casa, yo vi el potencial que tenía. Claro, muchísimo trabajo, pero es que este tipo de casas ya no las hacen. Y a mí yo soy muy tradicional, ya sabéis que yo soy muy, muy tradicional y entonces, pues, bueno, pues poco a poco. Entonces, a lo que iba, que yo me enrollo como las persianas. La moqueta. Sí, o sea, la moqueta yo digo, vamos a ver, es que, porque yo puedo tener cuidado y también puedo tener un accidente, que pase algo, pero imaginaros que viene alguien de visita y va al baño y se hace pipí fuera. O sea, ese olor, o sea, es algo que no entra en mi mente. O sea, me explota la cabeza yo cuando vi la moqueta. Pero bueno, yo enseguida vi lo que quería hacer y nada. A ver, dice, a mí la casa me encanta. Sí, la verdad es que la casa es increíble, increíble, ya os lo digo. Solo de pensar en tanta moqueta. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que yo, de momento, pues, como que lo he disfrazado un poco con alfombras, ponerlas encima. La moqueta está limpia, porque yo la moqueta la he limpiado y me diréis exagerada, pero es que la semana pasada estuve limpiándola otra vez. Me he comprado otra máquina, que esto no ha sido una colaboración, me he comprado una Shark, porque de momento, o sea, las moquetas, hay quien las limpia una vez al año. La moqueta yo la limpio todos los meses. O sea, en lo que llevamos aquí yo ya la he limpiado 2 veces. Entonces, pues eso, aunque están limpias, yo he puesto encima otras alfombras que, claro, pues se disimula y no se ensucian tanto. A ver, que os lea. Ah, China te va a gustar, pero no hablan nada de inglés. Mi hijo ha viajado en varias ocasiones y siempre con traductor. ¿Ah, sí? Pues mi marido tiene, no sé, tiene algunos alumnos de China que sí que hablan inglés, pero bueno, pues nada, cogeremos un traductor. Pero me hace muchísima ilusión ir a China. A ver qué leo. Moqueta en el baño y la cocina, no hay quien lo entienda. Totalmente. O sea, yo decía, vamos a ver, en un baño, pues pasa lo que puede pasar, algún accidente, pero ¿os imagináis en la cocina? Cuando a lo mejor de repente te salpica algo, o estás friendo algo. Nosotros no somos de mucha fritanga, pero bueno, alguna vez me he puesto a freír algo y ya sabéis que explota o salpica o whatever. Entonces, yo decía, madre mía, o sea, o te cae algo, porque, pues eso, pues que todos somos humanos y estás comiendo y te puede caer algo, no sé, lo veo de verdad, sinceramente, una cochinada la moqueta en la cocina, pero sí, sí, yo me encanta mucho ver los programas de Fixer Upper, los de Magnolia, y sí, ellos han restaurado casas que había moqueta en la cocina. Y yo digo, wow. O sea, y luego la moqueta de aquí. O sea, imaginaros ese color, y encima es que es de pelo largo, porque la del salón y la de mi habitación
es prácticamente nueva, pero es finita. Entonces es una gozada, incluso para ir descalza, el tacto, o sea, me gusta. No es algo que yo me pondría y que tengo en mente quitarla, por supuesto, pero, pero larga, o sea, es terrible. Así que, a ver qué dice. Exagerada no, es que la moqueta hay que limpiarla mucho y es un nido de porquería porque por mucho cuidado que tengas, sí, es verdad. A mí también me encantan las casas, la moqueta ya la quitarás. Sí, sí, no, o sea, la moqueta va a ir fuera, pero poco a poco. Por cierto, ya he quitado también la moqueta de la escalera y cuando la quité, le digo a mi marido, digo, qué lástima que tapasen esta escalera, porque así como en la otra casa no era el peldaño de madera, esta sí, esta sí es madera de roble, buenísimo. Una escalera preciosa, además mucho más ancha que la de la otra casa. Y yo digo, qué lástima, pero bueno, ya la hemos quitado también. Ahora, pues cuando volvamos en septiembre, porque claro, la parte donde estaba la moqueta no está, está, digamos, virgen, no está barnizada ni nada. Entonces, pues lo lijaremos todo y se barnizará. Y la verdad es que la escalera va a quedar preciosa. Preciosa, preciosa. A ver, que os sigo leyendo. A mí también me encanta la casa, la moqueta y la quitarás. Son o más lejos de mi. Ay, ¿o cómo? Son o más lejos. A mí ayer la aceitera se me rompió con la moqueta, a lo mejor no se habría roto. No, con la moqueta no se te habría roto, pero se te habría puesto la moqueta de aceite para tirarla. Para tirarla. No, 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 que va. Que va, la moqueta en una cocina, por Dios. Si yo estoy, que no veo el momento. Bueno, no veo el momento, no, el lunes le meto mano. El lunes ese baño, y ya os lo digo, que va la moqueta fuera. Solamente me falta ir a comprar una pletina para la puerta, porque claro, la transición del pasillo que tiene moqueta con el baño, tengo que ponerle una pletina que venden aquí de metal y ya está, ya tengo el suelo súper, vamos, súper, súper bonito el suelo. Pero bueno, o sea, poco a poco el mueble del cuarto de baño también ya me ha venido la encimera con el lavabo ya todo junto, pero el mueble lo tengo que montar. Yo pensaba que venía montado. Pero bueno, mañana domingo lo que haré es dedicarme a montar el mueble y así el lunes me iré, compraré el inodoro aquí en una tienda. Aquí hay varias tiendas tipo Leroy Merlin. Eh, una es Home Depot, Lowe's y Menards. Entonces, bueno, yo normalmente voy a Lowe's a comprar porque tengo una tarjeta que todo lo que compre me dan luego me dan un 5% en puntos y lo puedo gastar luego en lo que quiera. Y es un poco así como más moderno. Entonces, el lunes, eso, me iré a por la pletina y me iré a por el inodoro y ya veremos qué dice esta, que es fácil montarlo, todo sea que, mira, como dice mi marido, dice, nosotros lo hacemos. A tiempo de llamar a alguien, siempre estamos. Lo que pasa es que os tengo que decir una cosa. En España que tenemos unos profesionales increíbles, increíbles, tanto de albañiles como fontaneros, o sea, profesionales de la construcción. Aquí, aquí se forraban, porque aquí la gente cobra a $90 la hora, hagan lo que hagan. O sea, si te pongan un inodoro como una lámpara, como yo dije, o sea, de poner una lámpara, yo tengo que aprender a poner una lámpara, porque si te tiras 2 horas poniendo una lámpara ya son $180, o sea, más la lámpara que me cuesta a mí, o sea, me cuesta un ojo de la cara o más. Okey. Ah, nada, no te preocupes, Roset. A mí a veces también me pasa, que el teclado escribe lo que le da la gana y como no te fijes y le des a enter, pum, lo envía y dices: "Madre mía, ¿qué ha puesto? Deseando ver el baño de cortesía con tu". Pues mira, el baño, de verdad no tiene nada de peculiar. Lo que pasa que
El mueble lo he comprado negro, es muy bonito, la bancada es de mármol de Carrará, es muy bonito. Me falta que no sé, a ver, supongo que vosotros me diréis: "Pues no lo cambies, tal", porque los espejos de todos los cuartos de baño son todos iguales al mío. O sea, son, el ovalado que se abre, que es aquí se llama el medicine cabinet, que es donde se guardan las medicinas, ¿vale? Pero el baño de cortesía, en realidad, yo ahí no necesito guardar nada. ¿Y qué ocurre? Que como es un baño pequeñito, porque total tiene el inodoro y el mueble, pues yo estaba pensando que a lo mejor un espejo más grande, o sea, cuadrado o a lo mejor con forma ovalada por arriba solo, daría más amplitud. Entonces no lo tengo claro si lo voy a cambiar. De momento, no. Pero en un futuro, cuando monte el mueble, ponga el suelo y el inodoro y papel, que quiero poner papel también ahí, un papel muy, muy bonito, pues, no sé si cambiaré ese espejo. De momento, veré qué tal queda y si me gusta, pues lo dejaré. Pero la idea es, pues eso, poner un espejo más ancho para que dé más amplitud. A ver qué os leo. Deseando ver. Así que, pero ya os digo que mañana monto el mueble. Mañana es domingo. Yo los domingos que subo vídeo, pues es como que digo: ya está el vídeo subido, ya me libero hoy a disfrutar de la familia". Pero como mi marido está en Washington y estamos mi hija, la pequeña, y yo solas, porque la mayor está en Madrid, estuvo la semana pasada en Shanghái. La verdad es que mi familia viaja mucho. Entonces, bueno, como os decía, bueno, la mayor está en Madrid porque tiene que entrenar y luego va a hacer unas prácticas, se lo ha organizado de manera, ella está estudiando 2 carreras, está haciendo psicología y educación, y ha cogido las prácticas en Madrid. Va a trabajar este verano con un psiquiatra, en la consulta de un psiquiatra, y está superemocionada. Así que me encantan los espejos de los baños pintaditos. Sí, la verdad es que son supermonos. Además tienen, pues eso, mucho carácter, ¿no? De cómo se llevaban en aquella época. Y, en el vídeo de mañana vais a ver que he comprado también, aquí. Mira, el otro día hablaba con mi amiga Esther, la de Little Moments, y me decía: "Jolines, es que ahí en Estados Unidos se venden las cosas súper bien y compráis un montón de cosas, en el Facebook Marketplace". Y digo: "Pues justamente vi 2 cuadros que el señor en el anuncio ponía, cuadros estilo de los 80". Digo: "¡Oh! Esos son los míos, voy para allá". Bueno, pues los cuadros son espejos, pero son espejos de metal, son preciosos. Y luego tienen la cuadrícula como las ventanas que yo tengo, pero todo en dorado. Muy bonitos, muy bonitos. Esos cuadros además pesan un montón. Y ahora de momento los puse encima de cada, porque la idea es ponerlo al lado de cada mesita, y los apoyé encima de la mesita para ver el efecto. Y cuando venga mi marido me los tiene que colgar porque yo eso, o sea, es que pesan muchísimo. Bueno, que me enrollo, que los compré por $20 cada uno. Y estando allí, mi marido vio un cuadro, dice: "Ay, mira qué cuadro tan bonito". Y la verdad es que tiene una palmera, y a nosotros las palmeras nos encantan porque a mí me recuerdan a Valencia y a él le recuerdan a Cuba. Entonces, bueno, pues compramos un cuadro por $5. Imaginaros, un cuadro que solo el marco vale muchísimo, muchísimo más. O sea, una pasada. Entonces, bueno, Esther me decía eso. Dice: "Es que aquí la gente no compra nada, aquí la gente lo quiere todo regalado". Digo: "Pues a mí me encanta el cuando, por ejemplo, voy a decorar algo y digo: "Ay, pues aquí quedaría bien esto, lo otro". Pues yo antes de ver en alguna tienda, lo que hago es que entro en Facebook y miro a ver. Y si hay alguien que está vendiendo, lo que yo quiero, pues lo compro. Yo tengo un ratio de 15 millas, que está cerca, y lo que vendan en ese ratio, pues nada, allá que voy.
Y sí que he comprado muchísimas cosas de segunda mano porque me parece que es vital, ¿no? El dar una segunda oportunidad a las cosas, porque, bueno, pues eso, consumimos demasiado, demasiado. Yo a veces digo: "Madre mía, o sea, hay que parar", pero bueno, es que no sé, esto es otro tema, esto es otro tema que da para otro cafetito. Así que ya se me está enfriando el café. A ver, habrá que explorar la segunda mano. Es verdad que aquí no hay tanta cultura de segunda mano. Sí, sí que es verdad, porque además se relaciona, como cosas, no sé, es de otra manera. Yo cuando nos vinimos aquí a Estados Unidos, mi casa la dejamos bueno, primero el primer año estuvo cerrada completamente. Y me acuerdo que mi madre me dijo: "Tenéis que hacer algo con la casa, porque de no usarla, pues eso, los grifos, se estropean, los inodoros se estropean, el lavavajillas, todo". Entonces, bueno, pues nos decidimos y la alquilamos. La alquilamos, pero claro, tú puedes tener un alquiler, y si cualquier cosa ocurre, pues estás cerca, vas, vienes, lo solucionas, pero nosotros aquí en la distancia, pues imaginaros, o sea, era un lío tremendo. Entonces, bueno, pues la tuvimos alquilada, pero al final decidimos venderla. Decidimos venderla y bueno, cuando la alquilamos, yo saqué un montón de cosas. Teníamos un bajo y lo metí todo ahí. Y lo que no se lo llevaron, llamamos a un sitio que hay allí que se llama Reto, que bueno, que está súper bien porque es como una asociación, que ayudan a gente con problemas y les dan trabajo y bueno, pues se dedican a eso, a ir y recoger las cosas, luego pues ver lo que está en buen estado y lo que no, y y luego, pues, ponerlo a la venta y tú lo puedes comprar, pues, por menos de la mitad. Eso está muy bien. Pero sí que es verdad que la gente no está todavía concienciada de que aquí, por ejemplo, tú compras cojines, yo no he comprado nunca, no, miento, compré una vez un cojín pequeñito que tengo de Navidad que está hecho de punto de cruz, pero es que lleva la etiqueta de la tintorería y huelen súper bien. O sea, me refiero que yo cuando voy a donar algo, sí que es verdad que te dicen que no se puede donar nada que esté en mal estado o roto o que no funcione. Son muy estrictos en esas cosas. O sea, que no es llevar basura, como digo yo. O sea, tú tienes que llevar algo que sea útil y que funcione. Entonces sí que es verdad que en ese sentido en España todavía nos queda un poquito por, abrir la mente y avanzar. Pero bueno, poco a poco, o sea, pues eso, cada país tiene su cultura y poco a poco la gente se va concienciando de por qué no. O sea, si a lo mejor a que si te ofrece una vecina un mueble que lo va a tirar, dices: "Ay, pues sí, yo lo quiero", tal. Pero sin embargo, ir a lo mejor a una tienda de estas o un particular, te para. Pero bueno, yo la verdad es que aquí entre el Facebook Marketplace y una tienda de antigüedades que hay, me encanta ir a ver porque siempre hay un montón de cosas. Ay, qué pocas youtubers sigo, pero a Esther sí. Ah, sí, Esther, yo hablo mucho con ella. No sé si habrá subido hoy vídeo, no lo he visto, porque la pobre estaba apurada ayer, no había podido subir el vídeo porque me llamó, dice: "¿Cómo tú haces para almacenar tanto?". Y claro, yo es que todo lo que hago de los vídeos, no lo almaceno en el ordenador, porque al final pasa lo que le pasó a ella ayer, que peta y yo compro unas memorias externas y lo voy metiendo todo ahí. Sí, Esther es majísima, yo hablo muchísimo. Pues Esther ayer me envió un vídeo, dice: "Mira, Carmen, aquí está lloviendo a mares". Y yo digo: "Madre mía, si es que el tiempo está loco, si es que aquí estamos igual, si es que anoche yo entrando las plantas, que todavía no las he plantado, me voy a poner esta tarde, porque por eso,
porque 4 grados. Y entonces, claro, pues el orégano, el romero, perejil, todo eso que he comprado, lo que son aromáticas, todo eso se muere. Todo eso se muere si no lo... Y entonces estoy que entro, que saco, que entro, que saco. Llevo un lío con las plantas que es demasiado. Sí, sí. La verdad que sí. No sé cuánto tiempo llevamos, 45 minutos, madre mía, si es que yo me pongo a charrar y es algo demasiado. En fin, que también os quería comentar eso, que qué os parece esto, el que hagamos, pues eso, un chat así una vez al mes, si os parece, y de verdad que súper, súper agradecida por ser miembros del canal. eh, de verdad es que yo digo qué afortunada soy porque tengo una comunidad que es impresionante, impresionante. Dejando y salvando las distancias de algunos haters que hay, pero bueno, yo eso ya estoy acostumbrada y no les doy importancia porque que esto también es otro tema. Yo, como aquel, al principio, pues si os tengo que reconocer, no me lo tomaba nada bien, sobre todo si se metían con mi familia. Ahora ya directamente, pues el que tiene malas formas y la persona que se mete con mi persona y con mi familia, o sea, directamente lo bloqueo y ya está. Entonces, Cristina, un ratito muy agradable. Pues de eso es lo que quiero, eso es lo que quiero que, pues eso, que podamos estar tranquilamente, que si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, yo encantada de contestaros, de verdad. Y bueno, pues somos poquitos, entonces estamos como digo yo, una reunión de amigas, no hay ningún chico por ahí, que también hay chicos en el canal, son menos, pero bueno, ¿por qué no? Se pueden unir y ser miembros del canal. Y no sé si también preguntaros si os gustaría algo extra, porque de verdad que es que a mí me gustaría hacer algo extra por vosotros, pero no se me ocurre qué. Tampoco, no, sinceramente no tengo tiempo de ver, de verdad, veo a Esther y veo a 4 más que me encantan, a veces para evadirme, porque tampoco puedo estar 24/7 en el canal, pero sí que me gustaría, pues eso, el poder hacer algo extra. Entonces ya, no sé, había pensado, yo sé que hoy no es el último sábado del mes, pero sí que había pensado, pues hacer el último sábado de cada mes, hacer esto, ¿no? Y bueno, pues conectaros. eh, si esta hora es una buena hora, porque tampoco lo sé, porque claro, aquí tengo 6 horas de diferencia. Ahora cuando me vaya estos 2 meses a España, pues vamos a tener la misma hora, entonces a lo mejor me puedo conectar a hora de España, pero bueno, es que un sábado por la mañana uno siempre tiene lío en casa y cosas que hacer, mejor pues después de comer, por la tarde, después de la siesta. En fin, no sé, a ver, yo tuve un momento bastante delicado en mi vida y tus vídeos los miércoles y domingos me daban paz. Así que hoy que estoy perfecta, gracias. Pues mirad, Lili, yo eso es algo que me llena tanto, de verdad. O sea, me llena muchísimo el saber que mis vídeos ayudan a la gente, de verdad. O sea, es una satisfacción impresionante. Porque esa paz que vosotros sentís yo también la siento. Y para mí sois como de la familia, o sea, sois familia, mi familia virtual, pero sois familia. Así que a mí el canal me sirve, me anima y me ayuda a hacer hogar. Pues sí, es que nosotros hacemos hogar. La verdad es que sí. Mucha gente a mí me dice, yo no sé de dónde sacas tanta energía, pues es mi forma de ser. También tengo días que, por supuesto, como todo el mundo, que te levantas y empiezas a remolonear y dices, y yo a mí misma, que esto nunca lo he dicho, yo a mí misma me digo, venga, va, Carmensín, amunt. Y ya me pongo a hacer cosas, porque si no, pues eso,
A lo mejor coges el móvil para ver cualquier cosa y te puedes tirar una hora perfectamente. Y entonces, como yo digo, o sea, si yo me levanto, reviso mi correo por si tengo algún email o tengo algo importante y no tengo nada, pongo el móvil así, boca abajo y me pongo, porque esa hora que le dedicas al móvil, pues en una hora te puedes dejar la casa súper arreglada. No hablo de hacer faenas a fondo, pero sí la cocina, recoger la cocina, lo del desayuno, la cama, repasar los baños, la aspiradora o si tenéis el robot lo pones. O sea, una hora da para mucho si no tienes esto, porque esto es un ladrón de tiempo. Esto es un ladrón de tiempo. Entonces, mirad, ¿ves? Son casi las 12, las 11:50. Así que, a ver que os lea, que a veces trabajando fuera de casa soy maestra y no es fácil. Eso es verdad. Y más siendo maestra, te entiendo perfectamente. Yo he trabajado en Virginia, ya sabes que trabajaba en un colegio. Yo trabajaba en Virginia en la consulta de un médico y al final cambié a las escuelas por tener el mismo horario que mis hijas, porque, pues eso, no tenía el mismo horario. El verano era, que también es lo que me ha pasado con este trabajo en la universidad, que aquí máximo 15 días y corriendo. Entonces, te entiendo porque yo sé que las profesoras, así como yo, acababa a las 4 y le daba al ordenador shutdown y me iba a mi casa y ya está. Las profesoras no. Las profesoras, pues tenéis que corregir, tenéis que planificar clases, en fin, tenéis que hacer un montón de cosas. Pero bueno, muchas veces, mira, cuando llegué a este país, en el club de esgrima había una mamá japonesa, Yuki, que me encanta, que un día me dijo que ella se levantaba a las 4 de la mañana y yo, que venía con mi mente de España, yo digo, ¿a las 4 de la mañana? Pues qué exageración esta mujer. Y le dije, ¿y qué haces a las 4 de la mañana? Dice, pues yo hago el laundry, o sea, la colada, pone lavadoras, se dejaba la casa ya todo listo para luego ya cuando se iba a trabajar y volvía a tener, se dejaba hasta la comida hecha. Entonces, claro, es otra cultura. Aquí la gente a las 9 de la noche ya está durmiendo. En España a las 9 de la noche es cuando te pones a cenar. Luego, yo os lo digo porque yo a veces me pongo muy nerviosa. Yo nunca ceno, casi nunca, no nunca, pero casi nunca ceno con mi familia porque los días que entrenan vienen a las 9:30 de la noche. Entonces yo no puedo cenar tan tarde porque ahora con el tema de la menopausia, si ceno muy tarde, luego me dan muchísimos calores por la noche. Entonces yo a las 7:30 yo ceno, les dejo a ellos la cena y cuando vienen, pero bueno, lo digo porque, claro, o sea, a las 9:30, entre que cenas y luego recoges, se te hacen las 11 de la noche. Con lo cual, a las 4 de la mañana levantarte, el día vas a ir reventada. Entonces, no funciona. Pero aquí sí, porque aquí la gente, pues eso, madruga muchísimo, a las 4 de la mañana es una exageración, la verdad. Pero bueno, pues yo me estoy levantando 6:30 el fin de semana a las 7, pero no porque quiera, sino porque yo como que tengo ya mi reloj interior y a las 7, ¡pum!, me levanto. Entonces, pues eso, levantarte un poquito antes te ayuda muchísimo a luego, cuando vuelvas del trabajo, pues tener cosas adelantadas. Y ya pues te puedes dedicar un ratito a ti, a descansar, a ver la tele, a ver un vídeo de YouTube, porque es verdad que muchas veces los vídeos de YouTube como que te evaden un poco y dices, bueno, pues tengo este momento para mí. Entonces, sí, sí, sí. A ver, que siga leyendo que habéis escrito. A mí también me ayuda tu energía, nos contagia. Hay que aprender qué es lo importante y aprender a disfrutar del proceso. Eso es totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, el móvil está en el soporte y cuando trabajo en el bolso. Sí, el móvil. Las redes sociales en general son ladrones de tiempo. Yo
A ver, yo bicheo también, por supuesto, pero yo, por ejemplo, a mis hijas les digo: "Si es algo urgente, no me escribas un mensaje, llámame. Llámame, porque yo, por ejemplo, cuando me pongo a hacer cosas en casa, yo no tengo el móvil, a veces me lo pongo en el bolsillo de atrás, pero no siempre tengo el móvil, no estoy pendiente del móvil, porque es que si estoy pendiente del móvil no hago nada. Entonces lo dejo apartado y digo, si es algo urgente, me llamas. Y si es algo urgente de otra cosa, es que te van a llamar por teléfono. Y luego, pues si alguien te escribe, pues mira, lo siento, no he visto el teléfono, no estoy yo pendiente, no lo tengo aquí en la yugular el teléfono. Pero sí, 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 las redes sociales muchas veces nos hacen procrastinar y eso no, no puede ser. Así que, en fin. Pues nada, corazones, mañana tenemos videíto, mañana vais a ver la renovación de la habitación de invitados, que ya os digo que he empezado por esa habitación porque quería probar a ver qué había debajo de la moqueta y la verdad es que, bueno, pues nos sorprendimos mucho, porque normalmente lo que ponen son unos tableros de aglomerado, porque luego encima va o bien la moqueta o el suelo de madera. Pero en el caso de esta casa, lo que tiene son tableros de madera. Entonces, pues nada, con una técnica ahí que venden una pintura, se ha quedado, no es como la madera que tengo, por ejemplo, en la entrada, por supuesto que no, pero por lo menos, como digo yo, ya no tengo la moqueta. O sea, ya he salido de la moqueta de esa habitación y lo siguiente es el resto. Así que la semana que viene voy a hacer el baño y luego me voy a poner con la habitación de mi hija la mayor, que esa habitación está sin arreglar todavía, porque claro, como ella no vive aquí, pues lo he ido dejando y claro, cuando algún fin de semana ha venido, Frida encantada porque así duermen juntas. Pero sí, ella necesita su habitación y tener su armario y sus cosas. Entonces, pues eso. A mí también me tiene que llamar, sí, sí. Siempre se lo digo, si es algo urgente, no me escribas porque yo no estoy pendiente del teléfono. Y a veces incluso digo, a veces lo pierdo, digo, ¿dónde está el teléfono? Dice mi marido, te tienes que poner alguna señal o algo. Digo, hombre, iPhone lo tiene, porque desde cualquier otro dispositivo le puedes dar a buscar y te pita. Pero sí, sí, me ha pasado a veces de decir, ¿dónde he dejado el teléfono? Porque no estoy pendiente del teléfono. Así que es un ladrón de tiempo. Es como ahora cuando voy a España, pues es lo normal. O sea, yo como voy de año en año, pues la gente luego allí en el supermercado mismo, en Consum, pues te para, ay, ya estáis por aquí, tal, no sé qué. Y entonces, pues a lo mejor muchas veces tienes prisa y te tiras media hora hablando. Y yo digo, madre mía, digo, estos ladrones de tiempo hay que cortar un poco porque, claro, te sabe mal, incluso, pues eso, a mí también me apetece hablar, ¿no? Porque de año en año, pero sí que es verdad que eso, que hay muchos ladrones de tiempo. Espero el vídeo de mañana, eres un artista con la reforma. Bueno, se hace lo que se puede. Si supieses cómo tengo esta mano, yo tengo lo que pasa es que con la mudanza no encuentro porque tengo como una muñequera que tiene en esta parte de aquí como una pletina de metal, porque tengo túnel carpiano. Tengo el túnel carpiano desde que tuve a Frida. O sea, y me lo diagnosticaron cuando la tuve a ella, porque se me dormía muchísimo la mano, cuando hago fuerza, me dan unos correntazos que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, me hicieron una electromiografía y tengo en la mano derecha, de hecho, mirad, o sea, la tengo inflamada. Tengo una afectación severa y en la izquierda una afectación moderada. Entonces, nada, me llamaron para operarme, pero cuando me llamaron para operarme, Frida era un bebé recién nacida y Ariana tenía 3 añitos. Y yo le dije, yo no me puedo operar las dos manos con un bebé y una niña de 3 años. O sea,
prácticamente 2 bebés, y les dije eso, que ya, pues eso, iría a mi médico de cabecera y ya haríamos para operarme más adelante. El caso que mi hija, la pequeña, tiene 17 años y todavía no me he operado. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me manejo muy bien porque si no hago excesos, no me duele. Pero ahora con la mudanza y con tanta reforma y con la taladradora y cortando y, en fin, haciendo un montón de cosas y cosas que no debo hacer, pues tengo la mano fatal, pero fatal, fatal, que me da unos correntazos. Me levanto y tengo que hacer unos ejercicios porque, o sea, la mano dormida completamente. Muchas veces pierdo la fuerza, se me caen las cosas y como digo yo, I'm getting old, o sea, me estoy haciendo vieja. Pero no, esto lo tengo desde hace 17 años. Pero como digo, o sea, si no hago nada así extraordinario, pues puedo convivir con ello. Pero como ahora estoy forzando demasiado, sobre todo la derecha, porque yo soy diestra. Puedo hacer muchas cosas con la izquierda, pero claro, yo soy diestra y lo hago todo con la, con la derecha. Así que, pues nada, corazones, llevamos 1 hora, así que voy a despedir este chat. No sé, me gustaría que me dijese si os parece bien hacer esto el último sábado de cada mes. Yo os lo notificaré. No sé si os ha llegado la notificación, porque como es la primera vez que hago esto, no tengo ni idea. No sé si os ha llegado la notificación de que iba a hacer un directo ayer o antes de ayer, cuando lo propuse. Sí ha llegado, vale. Es por saberlo, porque ya os digo que es la primera vez que lo hago y pensaba que era más difícil, sinceramente. Y nada, pues eso, preguntaros si os apetece que lo hagamos el último sábado de cada mes y si queréis que, pues no sé, hacer otro tipo de contenido. A mí, sinceramente, lo que me hubiese gustado es haber hecho como tipo Zoom, yo poder veros a vosotras y poder interactuar, no así con el chat, pero de momento YouTube no ofrece eso. Entonces, pues bueno, si os gusta así y también pues para la próxima, si ya lo sabéis, pues a lo mejor os podéis apuntar cositas que me queráis preguntar, no sé. Yo la verdad es que, pues eso, también a vosotros os contesto los primeros en los mensajes. Voy loca con los mensajes porque cada vídeo tiene 500 y pico mensajes. O sea, ¿vosotros creéis que a mí me da la vida para llevar mi casa, grabar contenido y luego contestar mensajes? Es que es una locura. Y en Instagram, que Instagram yo lo hago pues eso, por poner cosas, pero en realidad, o sea, es que Instagram no te da nada, ¿sabes? Entonces, bueno, que tampoco lo hago porque me dé nada, pero bueno, ya que lo haces y pierdes ahí el tiempo, prefiero perderlo en YouTube, que es mi medio de trabajo, que vosotros estáis ahí siempre y en fin. Así que es la primera vez que chateo en directo. Pues eso está fenomenal. Así que nada, corazones, que ya llevamos 1 horita. No sé si voy a hacer público este chat, no lo sé. ¿Debería hacerlo público luego? ¿O solo que se quede para lo que son los miembros? Es que no tengo ni idea. Pero bueno, lo voy a ver, lo voy a pensar. El café se me ha quedado frío y voy a ver si hago algo de comer y me voy a salir al jardín. Aquí mañana es Memorial Day, es fiesta y están todas las casas decoradas con las banderas americanas y todo. Nosotros quitamos la bandera que había en la puerta, pero ¿sabéis por qué la quitamos? A mí me gusta. De hecho, me compré una bandera que es la mitad de España y la mitad de Estados Unidos. Entonces le he dicho a mi marido que eso igual lo podíamos poner en la puerta del garaje. Porque aquí, como tenemos el timbre que tiene cámara, pues claro, al ondear la bandera, el timbre iba loco.
y a cada rato, teníamos la notificación. Y yo digo: "Oye, la bandera hay que quitarla porque no para". Así que, pues eso, ahora he puesto unas pequeñitas ahí en las jardineras que tengo delante en la puerta de casa y nada, pues eso, hay que adaptarse donde uno vive y por qué no. O sea, cada cultura es diferente y eso también te abre muchísimo la mente que no todo es blanco o negro. También existe una gama de grises, como digo yo. A ver, Carmen, yo llevo meses que no comento por la sencilla razón que me di cuenta que era imposible leer tanto mensaje. Pues yo sí que los leo, Roser, los leo todos, pero claro, o sea, no me da tiempo a contestar a todos, porque cada vídeo 500 mensajes, 300, 200 y pico, o sea, es una barbaridad. Entonces, a muchos, lo primero que yo hago es contestar a los que son miembros del canal y luego a los que tienen alguna pregunta. Porque claro, si me preguntan cualquier cosa, pues quiero contestarle, a lo mejor necesitan algún enlace de algún producto o cualquier cosa que a lo mejor se me ha olvidado poner. Y luego, pues los que no tienen ninguna pregunta o cualquier cosa, pues le pongo un corazoncito como que lo he leído, porque sí que es verdad, porque a mí me importáis muchísimo. Y yo soy consciente que esto sin vosotros no sería posible. O sea, no sería posible, porque yo puedo crear el contenido más bonito del mundo, pero si nadie lo ve, a ver si me entendéis, que, que, mm, que no es que me quite mérito, como mucha gente me dice, es que tú te quitas mérito. No, no es que me quite mérito, es que, o sea, yo puedo, hay gente que crea unos vídeos preciosos que a mí luego me da una pena, que tienen muy poquitas visualizaciones, porque todo esto lleva muchísimo trabajo detrás. Muchísimo de edición, de buscar música, o sea, de buscar cosas, porque cuando yo, por ejemplo, doy algún dato de algo, no es porque yo me lo invente, es porque yo he estado leyendo algún artículo o he buscado información o cualquier cosa. Porque claro, o sea, te ve muchísima gente, tú no puedes dar una información errónea porque alguien te haya dicho, o sea, hay que cerciorarse de lo que estás diciendo porque te ve mucha gente. Entonces, claro, yo le doy prioridad a todo eso. Y claro, pues eso, no me quito mérito, pero es que el mérito también es vuestro por estar ahí cada domingo y por apoyarme. Entonces, pues eso. Así que nada, deciros que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí hoy y que si os parece bien, pues nada, el último sábado de cada mes videíto. O si queréis, el primer sábado de cada mes. O sea, a mí me da lo mismo. Pero bueno, como hemos empezado ahora a final de mes, pues si queréis, el próximo sábado, a ver, sería, yo os lo notificaré, desde luego. Em, pero sería ya, a ver, en junio, el próximo sábado sería el 28 de junio, que ya estaré en España. Ya estaré en España. Yo para San Juan es mi aniversario de boda, 26 años. Y para San Juan ya estaremos en Valencia. Sí, sí, sí. Así que nada, el próximo 28 quedada. Así que nada, corazones, que espero que tengáis un buen fin de semana, que mañana disfrutéis del vídeo, que lo paséis genial con vuestra familia, que un besazo enorme, que cuidaros mucho y que nos vemos mañana en el próximo vídeo. Mua. Chao, chao.